Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. ¿Qué tal, amigos? Quienes hacemos este programa, estamos agradecidos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad de llegar hasta ti con una porción de la bendita palabra de Dios. Tal como has escuchado, nuestra propuesta es sencilla, pero no por eso carente de profundidad. Es una propuesta con dos claros objetivos. En primer lugar, pensamos en ti, querido amigo, que tal vez no has tenido aún una experiencia con Dios. Deseamos que a través de estas reflexiones puedas tener un encuentro personal con Él y que le puedas abrir tu corazón y recibirle como el Salvador y el Señor de tu vida. Pero en segundo lugar, también pensamos en ti, hermano, que estos pensamientos de verdad puedan estar nutriendo tu vida espiritual, que te desafíen y que a la vez te puedan animar para que, como es el título del programa, juntos prosigamos a la meta. Hemos arribado al clímax de nuestras reflexiones sobre esta palabra tan cautivante, tan desafiante, la palabra altar. Hemos titulado a este programa para presentarlo en esta hora, Jesús y el altar. Por eso te invitamos a abrir el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26. Antes tenemos una pausa musical y ya regresamos con Jesús y el altar. La gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada vio el desprecio de la gente
Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que se abría del dolor, como ley vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ella vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, a partir del versículo 36, que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Repito los versículos claves en esta reflexión, versículo 39 y 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Y por último, versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo:
Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús y el altar. En este nuestro penúltimo programa sobre la palabra altar, hemos arribado, querido amigo, al clímax de estas reflexiones sobre dicha palabra. De ninguna manera hemos pretendido haber agotado este tema tan cautivante, como decíamos en la introducción, y desafiante a la vez. Puedes aún tú encontrar muchas más riquezas alrededor de la palabra altar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en esta hora tenemos delante nuestro este pasaje de Mateo 26, pasaje de riquezas ilimitadas, que podemos tratar tal vez de predicar, de esforzarnos aún en la gracia de Dios para enseñar, pero que jamás comprenderemos en un 100% lo que experimentó nuestro Señor en aquella hora, por amor a ti, por amor a mí. Pero sí queremos rescatar por lo menos 3 cosas que seguramente nos harán muy bien para continuar en este bendito camino hacia la meta. En primer lugar, querido amigo, Jesús vivió una vida de altar. El altar en su vida, la comunión con el Padre, la intimidad con el Padre, fue algo permanente en su vida, no algo esporádico. Tú puedes encontrar su vida de altar, su comunión, su intimidad con el Padre en los distintos evangelios. Por citar alguno de los pasajes que fundamentan esta verdad, tú lo puedes hallar a él orando durante 40 días, ayunando y orando, edificando su propio altar allí en Mateo capítulo 4. Luego del bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto y edificó un altar seguramente glorioso, porque no existe altar, comunión, intimidad más gloriosa que aquella que Jesús experimentó con su Padre. Pero no solo después del bautismo allí en el desierto, también en la hora de la elección de los 12 discípulos, dice Lucas capítulo 6, versículo 12, que pasó toda la noche orando, pasó toda la noche en comunión con el Padre antes de tomar la decisión de elegir a sus discípulos. Por eso cuando vimos Noé y el altar dijimos, no tomes decisiones sin pasar por el altar. Así que luego del bautismo, antes de la elección de los discípulos, y aún en esta hora, por citar un tercer pasaje, comprendemos que aún en la hora difícil, Él está edificando su propio altar, y aún le puedes ver en comunión con el Padre allí en la cruz, a pesar de que va a experimentar el abandono del Padre, porque dice la Escritura que por nosotros fue hecho pecado. No dice la Escritura que fue hecho pecador, sino que por amor a nosotros cargó todo el pecado de la humanidad. Fue hecho pecado, pero aún allí le vemos en comunión con el Padre. Y esa, querido amigo, ha sido una de nuestras propuestas a través de estas reflexiones, que al igual que Jesús, tú también puedas tener una vida de altar. No olvides que si queremos tener mucho de Dios, tenemos que pasar mucho tiempo con Él. Jesús vivió una vida de altar. Es lo primero que queremos rescatar. Luego del bautismo, antes de la elección de los discípulos, en la hora difícil, porque ahora está experimentando lo que todo hombre y mujer de Dios va a experimentar en algún momento en su vida. Al igual que en la formación de todo hombre de Dios, también Jesús experimentó una copa de dolor, una hora de tristeza, una noche de soledad. Eso es lo segundo que queremos rescatar. Te lo repito, no solamente vemos que Jesús vivió una vida de altar, sino que aún Él prevaleció en la hora de la prueba, porque aquel que vive de rodillas delante de Dios podrá estar firme delante de las pruebas. Y al igual que en la formación de todo hombre o mujer de Dios, Jesús experimentó una copa de dolor, una hora de tristeza, una noche de soledad. Y Él prevaleció, salió victorioso de esa hora. Y tú también puedes prevalecer aún en la hora de la prueba. En el mundo
tendréis aflicción, dijo el Señor. Las pruebas, querido amigo, son ineludibles, las pruebas son inevitables. Y allí de rodillas, en la medida que tú vivas una vida de altar, vas a encontrar la fortaleza para afrontar las pruebas. Allí de rodillas vas a encontrar el consuelo que viene del Padre. Aún allí de rodillas, delante de su presencia, edificando como en esta hora Jesús tu propio altar, vas a encontrar el consuelo, el aliento y todo lo que necesitas para que la prueba se convierta en tu mejor aliada y te lleve a alturas espirituales que tal vez hoy desconoces. Por eso en esta hora, qué hermoso si podemos aplicarlo a nuestra vida y poder decirnos, Señor, ¿y qué acerca de nosotros? ¿Estoy viviendo una vida de altar? ¿O mi vida de altar es algo esporádico? ¿Es algo esporádico en tu vida, la comunión, la intimidad con Dios? No olvides que si queremos tener mucho de Dios, tenemos que pasar mucho tiempo con Dios. Jesús vivió una vida de altar, pero en segundo lugar, Jesús, por esa vida de altar, ese respaldo del Padre, también salió victorioso y prevaleció en la hora de la prueba. ¿Cómo estás atravesando tus momentos difíciles? Seguramente que si te animas, al igual que Jesús y que tantos otros personajes, llámese Nehemías, llámese Daniel, el apóstol Pablo, practicas la comunión, la intimidad con Dios, vas a hallar el consuelo, la fortaleza, el aliento, y te vas a dar cuenta que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En tercer y último lugar, en este bendito pasaje, que podemos predicar, que podemos enseñar, pero nunca podemos llegar a tocar el fondo de todo lo que Jesús experimentó en aquella hora, también podemos encontrar tres gloriosos ingredientes que formaron parte siempre del altar en la vida de nuestro Señor Jesucristo: obediencia, dependencia y transparencia. Repito, en esa hora, en este altar, glorioso altar, sin igual altar, encontramos tres ingredientes: obediencia, dependencia y transparencia. Si eres un hombre o una mujer de Dios, también tal vez vas a pasar una hora de prueba. Tal vez a ti también te tocará vivir una copa de dolor. Tal vez hoy la estás experimentando. Tal vez te va a tocar vivir, o tal vez hoy estás experimentando una noche de soledad, una hora de tristeza. Si vives de rodillas delante de Dios, podrás también prevalecer y salir victorioso si estos tres ingredientes forman parte de tu altar. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Obediencia, transparencia y dependencia. Dios no tiene hijos industrializados, Dios tiene hijos artesanales. No somos hijos de Dios industrializados que salimos ya hechos por molde, como el alfarero trabaja con el barro. Dios tiene hijos artesanales, va trabajando con nuestra vida. Todo es un proceso para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso todo hombre o mujer de Dios tendrá que experimentar una copa de dolor, una hora de tristeza, una noche de soledad, momentos de críticas, momentos de sinsabores, momentos de lágrimas, momentos de soledad, preparados por las manos del alfarero con mayúscula para nuestro propio provecho, para que participemos de su santidad, para que Cristo sea formado en nosotros. Si en esta hora estás privado de algo
que tu alma apetece, que tu alma anhela, y estás pasando por una hora de tristeza, por una noche de soledad, bebiendo una copa de dolor, déjame decirte que Jesús también, en los días de su carne, Él no salió victorioso tomando atajos, no salió victorioso tomando ventajas en los días de su carne. Según Hebreos capítulo 5, Él vino y fue obediente, y aún como lo enfatiza Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquella copa de dolor en el Getsemaní, aquella hora de tristeza, aquella noche de soledad, querido amigo, la vivió por ti y por mí. Siendo Dios, como tantas veces enfatizamos, se hizo hombre, siendo Señor, se hizo siervo por amor a ti y por amor a mí. Y en ese bendito y glorioso altar vemos estos tres ingredientes: obediencia, transparencia y dependencia. Siempre lo hubo en la vida de Jesús. Allí está el secreto para prevalecer en la hora difícil. Que el altar, la comunión que edificamos, la intimidad con el Padre, tenga estos tres gloriosos ingredientes. Ingredientes que rescatamos de los versículos 39 y 42, en el cual hemos querido enfatizar en esta hora. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Transparencia, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Obediencia y dependencia. Querido amigo, querido hermano, esta última batalla la ganaremos con dependencia, con transparencia y con obediencia. Si hay algún área en nuestra vida donde no están estos tres ingredientes, posiblemente el enemigo va a llegar a quebrarnos, a doblarnos. El universo llegó a un estado de caos, justamente por desobediencia. Y el único arma que me lleva victorioso para vencer a la desobediencia no es otra que vivir una vida de obediencia. Justamente en la Biblia se revela cómo Jesús resolvió aquel problema de la desobediencia del ser humano. Allí está el secreto para prevalecer aún en la hora difícil. Que no haya área en nuestra vida donde Dios no encuentre transparencia, obediencia y dependencia. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la palabra dice que dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús vivió una vida de altar. Después del bautismo, antes de elegir a sus discípulos, aún en la cruz, pidiendo perdón por los pecadores, aún en la cruz, vemos la comunión, la intimidad con el Padre, pero de repente experimentó el abandono del Padre. Fue el único momento en su vida, tenemos que decirlo quitando las sandalias de nuestros pies, porque nunca lo entenderemos, que a pesar de su obediencia, de su transparencia, de su dependencia, por amor a ti, por amor a mí, cargando nuestro pecado, experimentó el abandono del Padre y le dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En esta hora, querido amigo, así como es nuestra propuesta, si nunca has tenido una experiencia personal con aquel que tanto te ama, allí donde estás, aunque estés experimentando una copa de dolor, una hora de tristeza, aunque te sientas huérfano de cariño, de amistad, hay alguien, hay un amor que todo lo abandonó por ti. Nosotros te invitamos a través de esta reflexión que abras tu corazón, que le puedas recibir como el Salvador y el Señor de tu vida, y que tú también puedas comenzar a edificar y a tener una vida de altar. Jesús tuvo una vida de altar. Jesús prevaleció en la hora de la prueba, porque el que vive de rodillas delante de Dios podrá estar firme delante de las pruebas. Pero Jesús edificó su altar con obediencia, transparencia y dependencia. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Qué hermoso si en esta hora, querido amigo, has abierto tu corazón y con palabras sencillas le has invitado a Jesús para que Él comience a ser el Salvador y el Señor en tu vida. Ese es nuestro deseo. Y te invitamos también, quienes hacemos este programa, Constantino Justo y quien te habla, Alejandro Abrán, para nuestro próximo programa, donde estaremos trayendo un resumen de algunos de los pensamientos principales desde Noé hasta el Getsemaní, desde Noé y el altar hasta Jesús y el altar. Mientras tanto, que Dios te bendiga abundantemente.